Esto es Team Power y esta es la serie Ángeles y Demonios. Lección número 1, el origen de los demonios. El año era 1973 y miles de personas quedaban paralizadas, horrorizadas al ver el gruñido de una niña de 12 años de edad vomitando y gritando obscenidades durante una posesión demoníaca. El nombre de la niña era Regan y la película se llamaba El Exorcista. Los héroes en El Exorcista son dos sacerdotes católicos quienes realizaron el rito de exorcismo de la niña, liberándola de una posesión demoníaca. Pero la pregunta para nosotros es, ¿por qué hay una fascinación con el ocultismo y lo demoníaco? ¿Cuál es el origen de tal fascinación? Y, principalmente, ¿cuál es el origen de Satanás y los demonios? Empecemos respondiendo el porqué de la fascinación por los demonios. Algunos factores quizás sean un vacío espiritual, pues la mayoría de las personas viven con un gran vacío en su espíritu, porque, la sociedad en general ha descartado la autoridad de la Biblia, se le considera un libro más, o que lo que allí está o se dice es obsoleto, y prefieren ignorarla y pensando que no va a pasar nada. Otros más pues han rechazado a Cristo y sus enseñanzas, o ignoran a Dios y su voluntad. Y ojo, no es que no crean en Él, más bien prefieren vivir como si no existiera Dios para que así sus conciencias estén tranquilas sabiendo, pensando, creyendo que jamás van a rendir cuenta de lo que es su vida. Entonces su conciencia ya no les mortifica. Bueno, este asunto deja a muchos sin esperanza, sin absolutos, pues al no existir absolutos, al no existir Dios, al ser todo relativo, la pregunta es ¿en qué puedo creer? ¿En qué puedo confiar? ¿En qué me puedo apoyar? Y entonces muchos andan desesperados. Espiritualmente hablando, hay personas hambrientas que han buscado en cosas materiales o la tecnología satisfacción a su vida o respuesta a sus problemas, pero encuentran que estas tampoco funcionan. Y entonces el ocultismo es visto por algunos como una alternativa a su vacío espiritual. Por eso muchos recurren a la Santa Muerte, a la Ouija, a adivinos, a mediums, a lecturas de cartas, a la magia blanca, etc. Un segundo factor que promueve la fascinación por los demonios es la influencia que ejercen las artes. Sí, la industria del cine no es la única que sigue o promueve el ocultismo, trayendo películas como Annabelle, It, El Conjuro, Déjame Entrar, Harry Potter, etc. Estas películas han introducido a muchos jóvenes y adultos al ámbito terrorífico de la posesión demoníaca, de los sacrificios satánicos, de la brujería, de los rituales ocultistas. La música también es utilizada por el ocultismo. Existe incluso un género llamado rock satánico, el cual ha introducido los atavíos del satanismo, los símbolos satánicos, los cuales son usados en escenarios e en portadas de disco. El mensaje satánico suele ser muy claro en sus nombres, en sus portadas o en las letras. Los mensajes que hay en nuestras letras y en nuestra música han hecho llorar a muchas mujeres. Y ya ni qué decir también de los cómics, series, animaciones que nos introducen al mundo del ocultismo. Un tercer factor son las diversiones, porque se ha manejado actualmente ocultismos o cosas de ocultismo como diversión. Play a game with me, would you? How about Street Fighter? Y por tanto muchos han jugado la tabla de la Ouija o jugado con cartas del tarot sin darse cuenta que estos que son llamados ahora juegos inofensivos pueden en realidad
colocar a los jugadores en contacto con espíritus demoníacos. Una cuarta influencia, bueno, la adoración abierta a Satanás. Pues hay libertad de credos, hay libertad de religión, y bien, pues también ha entrado el ocultismo y la adoración satánica como una religión. Así que la adoración a Satanás, acompañado de todos sus extraños derechos, perversiones sexuales, sacrificios ritualistas, ha proliferado. Los cultos satánicos parecen ir entonces en incremento junto con los crímenes que a menudo son asociados con ellos. Si no has sabido, suelen haber desapariciones de niños, adolescentes, mujeres, en los meses de septiembre y octubre. Porque, bueno, generalmente el 30 de octubre se celebra la máxima fiesta de este culto satánico, y entonces causa aumento de preocupación en las fechas cercanas a esta fecha entre la sociedad y las autoridades. Un quinto factor puede ser el movimiento de la nueva era, porque esto creó una nueva apertura de actitud hacia el ámbito espiritual al promover ciertas técnicas o prácticas que adentran a la persona al mundo espiritual. Por ejemplo, la meditación trascendental, las proyecciones o viajes astrales o la canalización. Con respecto a la canalización, déjame decirte que es la adaptación moderna del antiguo espiritualismo o espiritismo, es decir, mediums o clarividentes tienen una sesión de espiritismo con intentos de contactar a los muertos. Cálmese. Raúl ahorita no está aquí. ¿Te acuerdas? En la Biblia aparece alguien así. Un canal, entonces, es un nombre contemporáneo para medium, alguien que dice tener la capacidad de deliberar con los llamados entes espirituales. Bueno, ahora vamos entonces, ¿cuál es el origen de Satanás y los demonios? Fíjate que cuando Dios creó el mundo, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Eso está en Génesis 1:31. Esto significa que aún el mundo angelical que Dios había creado no tenía ángeles malignos ni demonios en aquel momento. Pero ya en Génesis 3 encontramos que Satanás, en la forma de una serpiente, estaba tentando a Eva para que pecara. Por tanto, en algún momento entre los sucesos de Génesis 1 y Génesis 3, tuvo que haber una rebelión en el mundo angelical que llevó a muchos ángeles a ponerse en contra de Dios y convertirse en malignos. El Nuevo Testamento habla de esto en dos lugares. Pedro primero nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Judas también nos dice que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Esto lo puedes leer en Judas 6, 14 y 15. Tanto Pedro como Judas nos dicen que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes a su palabra. Y este es el origen de Hasatán o Satanás, que significa el adversario. Simple y sencillamente, cuando dice Satanás, pues es el adversario. Un ángel que decidió oponerse, obstruir o ser adversario. Y ojo, no es que Dios haya creado o haya decidido crear un demonio, pero en sus planes sabía que la adversidad es algo bueno y necesario para el crecimiento del ser humano. Y sabía que un ángel se llenaría de orgullo y este se volvería en un adversario, alguien que serviría para su propósito de crear adversidad. Las preguntas que surgen entonces son: ¿los demonios son ángeles? Y si Dios los encarceló, ¿por qué actualmente están libres o andan vagando? Respondamos la primera pregunta. ¿Los demonios son ángeles caídos o cómo? Existe un libro que no está en nuestras Biblias, no se consideró parte del canon, es decir, de la selección cuidadosa y meticulosa que se hizo de los libros que serían parte de la Biblia. ¿Por qué no se incluyó? Porque no hay la certeza de que haya sido escrita por el supuesto autor o el nombre que aparece como autor, que es Enoch. De hecho, fue escrito este libro entre el 300 y el 50 a.C., miles de años después de que vivió Enoch.
Si tú no tienes idea de quién es Enoc, que es la primera vez que escuchas ese nombre, en la Biblia, en Génesis aparece un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. Esa era su característica. Dice que fue un hombre notable porque caminó con Dios. Y bueno, por caminar con Dios con tal fidelidad, Dios lo llevó. No vio la muerte. Es el primer hombre que aparece en la Biblia que no vio la muerte. Y ojo, resultó ser abuelo de Noé. Ok. Pedro y Judas, fíjate bien, los citan este libro en los dos pasajes que acabamos de leer, están haciendo una cita del libro de Enoc. Ok, probablemente en la época de Pedro y de Judas contaban con un escrito que pudieran considerar fidedigno, pero actualmente nosotros no contamos con eso y por eso el libro de Enoc no se consideró. Pero bueno, quiero citar lo que dice este libro. Dice que después de la creación, Dios habría encomendado a la guarda del mundo y de sus habitantes, particularmente de la raza humana, a un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Y fíjate que esto coincide con la mención que hace la Biblia acerca de Lucero, un querubín guardián. Esto está en Ezequiel 28. Sigamos con lo que dice Enoc. El líder de los vigilantes un día decidió rebelarse, reunió a sus ángeles subordinados y acordaron bajar a la tierra y unirse con las mujeres, con las hijas de los hombres. Y este fue el origen de los ángeles caídos. La abominación se consumió, las hijas de los primeros parieron gigantes, los Nefilim, a quienes el libro de Génesis menciona como los héroes de antaño. Nuevamente, esto que cita Enoc coincide con lo que se nos describe en Génesis 6. Sigamos con lo que dice Enoc. Dios, quien hizo caer a los ángeles transgresores, que también coincide con lo que dice la Biblia, encomendó al ángel Miguel la tarea de castigar al líder de los ángeles y sus compinches y hacer luchar entre ellos mismos a los gigantes, quienes se devoraron unos a otros y cuyos espíritus se convirtieron en demonios. Ok, esto es en resumen lo que dice el libro de Enoc, que los demonios no son los ángeles rebeldes, quienes actualmente están encarcelados, como dice Pedro y Judas, sino los espíritus de los seres que resultaron de la mezcla de ángeles con humanas, puesto que esos espíritus, es decir, alientos, no procedieron de Dios, son alientos inmundos que no pueden regresar a Dios, y entonces se quedaron vagando en esta tierra. Así que, ángeles o espíritus. La Biblia nos dice que Satanás es un ángel y que los ángeles que se le unieron en la rebelión están encarcelados. Y al referirse a los demonios, siempre lo hace diciendo que son espíritus inmundos, no ángeles caídos. Entonces, esto nos hace pensar que puede que sea cierto lo que se nos dice en el libro de Enoc. Por cierto, un dato curioso, la rebelión de los ángeles en el cielo, o la mezcla de seres celestiales que bajaron del cielo y con seres humanos, y otros datos así, aparecen en diferentes culturas, no solamente en la Biblia. Por ejemplo, ¿tú has escuchado del caso de Hércules en Grecia? Es que no entiendo. Si tú eres mi padre, eso me haría a mí un... Te hace un dios. Un dios. Los egipcios también hablaban de seres celestiales o angelicales que bajaban a la tierra. Los mayas incluso también tienen este tipo de referencias. La cultura japonesa es una que más hace mención a esta situación. Y aunque para ellos los demonios pueden ser buenos o volverse buenos, así como alguien bueno puede convertirse en demonio, y a veces quieren hacer ver a Dios como el injusto y el malo que desechó sin motivo alguno a los ángeles, bueno, de esto hablaremos la próxima semana. Pero esto es curioso porque en la mayoría de las culturas aparece algo similar a lo que la Biblia nos describe. Ok, concluimos la enseñanza de la primera lección. Aunque la mayoría de los eruditos aseguran que los demonios son ángeles caídos, si están en lo cierto o no, o si es correcto lo que dice Enoc o no, bueno, eso no es tan relevante. Lo que sí es relevante e importante es que son reales. Los demonios y Satanás son reales, están activos, están siendo adversarios, están obstruyendo en las bendiciones de Dios para nuestras vidas, están en constante ataque, planes, etcétera, en contra de los planes de Dios.
Ojo, no pelean contra Dios directamente, no pueden, no tienen la capacidad, lo vamos a aprender la próxima semana, pero sí obstruyendo o tratando de estorbar en los planes de Dios para ti y en tus planes para acercarte a Dios. La siguiente semana veremos esto, así que no te lo pierdas. Esto fue la primera lección de Ángeles y Demonios de Team Power. Hasta la próxima.